y nos alentó siempre en esto de la práctica de los concursos, que es algo que nos gusta mucho. Nosotros acá le presentamos, le trajimos esto que son estrategias y procesos de proyectos y fundamentalmente les vamos a contar experiencias que tienen que ver con los concursos públicos y un poco de lo que hacemos en el estudio y cómo lo llevamos adelante. Nosotros, como decía Nahuel, nos recibimos en el año 2009 y en el 2010 empezamos a trabajar, a firmar nuestros propios concursos. Nosotros anteriormente ya trabajábamos en concursos, fuimos colaboradores del arquitecto Germán Begorri, hicimos varios concursos como colaboradores, y después a partir del 2010 empezamos a ya firmar nuestros propios concursos. En el 2011 abrimos nuestra primera oficina independiente, que se llamaba SEM Arquitectos, con el arquitecto Guillermo Mir, y en el 2014 arrancamos Carballo Arrasti Arquitecto. Pero después, en el 2014, pasó algo muy interesante, que es esto que hicimos un grupo para hacer la Villa Olímpica, y a partir de eso, bueno, nos hicimos muy amigos y se formó un colectivo que hoy es nuestra realidad, que es un colectivo ampliado, que nosotros le decimos que es el colectivo Friuli, en donde compartimos con otros colegas, y de alguna manera son las personas con las que nosotros realizamos todos los concursos. Que bueno, acá están nombrados, Pablo, yo, Juan Pablo Acoto, Mauro Barrio y Sigfrido Stieger. Somos 3 estudios que nos vinculamos en esta diversidad que es Friuli. Por un lado está el Estudio Pasto, de Mauro Barrio y Juan Pablo Acoto, y por el otro lado está En Tránsito, el arquitecto Sigfrido Stieger, y bueno, y nosotros. Y como les comentábamos al principio, nosotros tenemos un estudio que es muy pequeño, que es muy artesanal y que nos manejamos casi como transfiriendo las lógicas de proyecto que realizamos en la facultad a lo que es el estudio. Trabajamos mucho con maquetas, mucho con dibujos a mano, y compartimos esto que para nosotros es una sinergia, que de alguna manera nos vincula, y nos vincula fundamentalmente porque todos estamos en la facultad, en distintos años, desde segundo hasta quinto año, todos estamos de alguna manera transitando la facultad, y eso para nosotros es un elemento muy importante porque nos retroalimenta tanto en la profesión como en la beta esta de los concursos. Sí, hay una cosa interesante, que más allá que laburemos juntos o trabajemos juntos, tampoco hacemos todos los proyectos juntos, hay como diferentes escalas. Por ahí los concursos o proyectos de escala más grande nos asociamos estratégicamente, así como una asociación ilícita, digamos, entre los 5, pero por ahí a veces cuando hay proyectos más chiquititos, sí, cada uno respeta su estructura de estudio independiente. Y la verdad que estos años que han pasado, ya hace como 4 años que venimos trabajando así, nos ha ido bien, digamos, digamos, como que no sentimos esa necesidad que todo lo tenemos que hacer juntos, sino que cada uno va viendo como, che, bueno, esto me conviene asociarme, lo hacemos juntos, y cuando no, cada uno maneja su propia lógica, pero sí compartimos el espacio de construcción colectiva y de compartir sufrimientos y cosas de la facultad y de proyectos, nos consultamos cosas, o sea que está bueno, a ver, está bueno. Sí, eso de alguna manera también elimina esas rispideces y esas tensiones que a veces tiene el decir, tengo que hacer absolutamente todos los proyectos de manera colectiva. Hay escalas y hay momentos para asociarse, y hay otros momentos para que cada uno vaya fluyendo por su parte. Y en esto que comentamos de los concursos, nosotros siempre decimos que es como somos como los remeros, que de alguna manera vemos en el concurso público y en este otro que hemos tenido así por invitación privada, pero vemos para nosotros es una oportunidad para gestionarnos de alguna manera trabajo. O sea, no lo vemos solamente por el hecho de poder pensar y reflexionar, que es una de las claves que tiene el concurso, que de alguna manera es una gimnasia para producir, pensar y proyectar arquitectura, pero también es una manera para estudios pequeños, que no tenemos contactos, que no tenemos una infraestructura, ni una empresa constructora, ni familias de arquitectos, de alguna manera para poder gestionar nuestro trabajo, que tienen a veces otra escala y bueno, que a nosotros nos interesa mucho. Las distintas escalas también que hemos ido tomando en los concursos tienen que ver con intereses particulares, pero también con la oferta que hay en el medio del tipo de concursos que se vayan presentando. Y una de las claves también para hacer los concursos, nosotros siempre decimos que es el equipo. O sea, una de las claves
el equipo tiene que funcionar casi como un reloj suizo, como un perfecto engranaje en donde tenés que poder confiar en el otro para producir esto colectivo, que es mucho más que la suma de las partes o de las individualidades. Y bueno, un poco cuando preparamos esta charla nos damos cuenta de que son, justo ahora en el 2020, son 10 años que venimos haciendo concursos, firmándolos nosotros, digamos, como titulares. Y bueno, los que les trajimos acá para comentarles y comentar la experiencia, vamos a hacer foco en 2 puntos. Por un lado, en lo que tiene que ver con las ideas de partido y el posicionamiento inicial frente al tema problema, y por el otro lado, lo que es un poco el post-concurso, que bueno, cada uno de estos que les vamos a mostrar tiene como sus grises, sus luces y sombras y sus posibilidades dentro de los sistemas, digamos, de vinculación. El primero que le vamos a contar son esto de las viviendas para la Villa Olímpica, que de alguna manera nos fusionó como colectivo de concurso y de equipo. Después les vamos a contar, entre el 2015 y el 2016, una pequeña vivienda conceptual que se hizo, es un concurso por invitación. Después, también desde ese mismo año, un proyecto de vivienda social colectiva, que es Barrio Orma, en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, el último proyecto al cual hemos estado vinculados, bueno, hasta hace muy poco, que es el primer premio de la ampliación del Museo Castañino de la ciudad de Rosario. Después tenemos, le comentaba ante Nahuel, como un bonus track de un concurso que quisimos saltar un poco la escala nacional de concursos que veníamos haciendo, y participamos para la realización de una mezquita en Dubái, que nos cambió absolutamente, digamos, todos los parámetros de las lógicas de proyecto que nosotros teníamos. Bueno, les voy a mostrar, este es el de la Villa Olímpica. ¿Ven ahí la manito del cursor? Sí, sí. Perfecto. Esto está ubicado, lo que ven en la mancha gris más oscuro es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en gris más claro lo que es el AMBA, y este proyecto está localizado en la comuna número 8, que es acá en la zona sur, cerca de Villa Soldati, de la ciudad de Buenos Aires. El comienzo arranca en el 2014, ese mismo año hay un desarrollo de proyecto, que es un concurso que no era vinculante, pero sí tenía una instancia de un anteproyecto ajustado para licitación. Y la construcción arranca en el 2015 hasta el 2018. ¿Cómo surge esto de la Villa Olímpica? En el año 2013, el Comité Olímpico Internacional tenía para decidir, tenía 3 ciudades en la mira, para decidir cuál iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, que no son los Juegos Olímpicos, digamos, los convencionales, sino que son para atletas de 14 a 18 años. Dentro de esas ciudades estaba Buenos Aires, estaba Medellín y estaba Glasgow. En el 2013 queda seleccionado Buenos Aires como la sede, y a partir de eso se decide organizar una serie de concursos para proyectar la Villa Olímpica, es decir, el lugar donde van a vivir estos atletas durante ese mes que duren las Olimpiadas. En ese momento, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires genera un master plan, que a ver si lo tengo acá, bueno, que es este es el área de intervención, genera un master plan que tiene la particularidad de tener unas macro manzanas con unos corazones de manzana verde, es parecido a lo que es el ensanche de Barcelona, y a partir de eso generar 5 concursos de proyectos en donde en cada uno de esos concursos se van a ir desarrollando estos edificios. ¿Cuál era el objetivo de estos 5 concursos? Era que el resultado final sea lo más parecido a la ciudad que se va construyendo, a esta renovación de tejido de lote a lote, y que se pondere una heterogeneidad en lo que es la respuesta arquitectónica, más que esa homogeneidad soviética de las villas olímpicas. Este concurso, nosotros participamos, ganamos el primer concurso, el primer premio del primer concurso, que tenía la particularidad que tenía que proyectar 7 torres, 7 edificios de vivienda, más el proyecto paisajístico de los corazones de manzana. Nosotros en ese primer concurso tuvimos que proyectar unos 32.000 metros cuadrados. Esto que les mostraba es el sector de intervención, ahí se ve la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es el espacio del parque de la ciudad, que se lo tomó para convertirlo.
La zona es una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Buenos Aires, por eso también se decidió, digamos, como poner esta inversión en la zona sur para poder reactivarla, conectarla a los medios de transporte, a las infraestructuras. Y en esa zona también podemos detectar que hay áreas formales que empiezan a hacer como estos, los monoblocks de Lugano, hay como mucho experimento de vivienda social de la década del 70, y varias áreas informales que son estos asentamientos o villas de emergencia. ¿Qué tenía la particularidad de este programa para la Villa Olímpica? Tenía como dos fases. Una primera fase que iba a alojar el total de estos 5 concursos, unos 7.500 deportistas. En ese momento Messi era la cara visible, digamos, no el patrocinador, sino promocionaba la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y una segunda fase, ya cuando terminaran las Olimpiadas, estas viviendas se concedieron a través de un sistema de créditos blandos por el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires a distintas familias. Este es el sector que yo les comentaba. Acá están el loteo o este master plan que lo propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento también hubo como una crítica de si el master plan se tenía que concursar o no, pero bueno, el gobierno alegaba de que los tiempos políticos y los tiempos para llegar a construir esta Villa Olímpica eran que tenía que ser así, digamos que lo que se concursaba eran los edificios de vivienda. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, en ese momento casi todos los integrantes del equipo, que estaba Dani Huespe, Mauro, Juan Pablo Acoto, Pablo y yo, no trabajamos con colaboradores, éramos nosotros 5, que todos éramos ayudantes adscriptos de Arquitectura 5, del Taller Mediterráneo. Y en ese momento también se trabajaba y se exploraba la vivienda colectiva, entonces para nosotros era como hacer el trabajo paralelo a lo que iban haciendo los alumnos experimentando con este concurso. Nunca supusimos que lo íbamos a ganar. Siempre uno los hace para ganarlo, por supuesto, pero bueno, después nos sorprendió. Sí, acá está bueno. Acá está bueno porque por ahí una cosa que siempre intentamos hacer, o ya no sale sola, digamos, es que tratar de poner como esa doble pata entre la academia y la profesión, ¿no? O sea, como que todo el tiempo, o sea, muchas veces, cosas que se discuten o que discutimos en el taller, en nuestras cátedras, a veces llegan al estudio y son conversaciones que siguen. En este caso era eso, ¿no? O sea, la Villa Olímpica se dio porque nos motivó el concurso, pero al mismo tiempo empezamos a tener discusiones en la mesa sobre muchas de las temáticas que muchas veces hablamos en la facultad. Entonces esto de la profesión y la academia, o de estar metidos en diferentes cátedras en la academia, siempre va retroalimentando las partes, ¿no? Y me parece que eso es algo súper enriquecedor en este concurso, como bien claro. Y bueno, cuando empezamos a trabajar teníamos un desafío primero de entender la normativa de Buenos Aires, qué era lo que se solicitaba. En ese momento la normativa había cambiado y pasaron a lo que era un código nuevo, que era el código morfológico, que te definía como un volumen ocupar, que es lo que ustedes ven con esos distintos colores. Nosotros el primer concurso, que es acá el amarillo, son estos puntos que están acá, y teníamos el desafío de producir respuestas arquitectónicas para situaciones en esquina, para situaciones en tramos y para situaciones aisladas, que es la que ven acá, que es como una tira. A partir de eso, bueno, nosotros una de las primeras preguntas es cómo accionamos con 7 edificios diferentes, con realidades distintas, digamos, en relación a la posición en el terreno, con orientaciones distintas, pero teniendo como un eje conceptual común, porque si no, casi que en un primer momento empezamos a hacer casi 7 edificios distintos, después dijimos, no, paremos un poco porque no está teniendo como un hilo conductor todo esto. Entonces, a partir de hacer como muchos ensayos y de alguna manera como excluir posibilidades en las ideas de partido, empezamos a trabajar esto. Una pisada que tiene que ver con la inserción en la manzana, que acá van a ver a la derecha lo que nosotros quisimos hacer y a la izquierda lo que no queríamos lograr, porque a veces no sabes bien qué querés hacer, pero sí sabes lo que no querés hacer. Entonces lo que nosotros no queríamos era la manzana, digamos, con una arquitectura compactada, casi como el armado de un claustro, dejando el corazón libre de manzana. Lo que queríamos era casi como constituir una manzana porosa, en donde este centro de manzana de alguna manera se hiciera permeable a través del tejido de la arquitectura hacia el otro espacio público, que es la calle, que es lo que van a ver ahí abajo.
Y después una estrategia propia del terreno, del lote, que tenía que ver con entender que un 80% iba a estar ocupado por estas unidades de vivienda, digamos, lo construido, y un 20% de esa superficie iba a estar consolidado, de lo edificado me estoy refiriendo, porque después tiene el patio, por supuesto, y un 20% iba a estar condensado en una pieza de articulación que articulaba entre lo que son las viviendas y este centro libre de manzana. Esta pieza de articulación a nosotros nos servía para organizar todo lo que son los espacios colectivos, las infraestructuras, y casi que funcionara como un filtro ambiental. Sí, Eh, y otra cosa importante es que compactar todas las viviendas en un solo bloque, por un lado nos sacaba esos horribles patios de ventilación que estamos acostumbrados a ver en nuestros edificios, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, y por otro lado, todos los departamentos tenían, no había, digamos, eliminamos esa idea del departamento de frente y departamento de contrafrente, sino que todas las tipologías tenían frentes y contrafrentes. Entonces, de alguna manera pensamos que sea como más democrática la idea de, uy, sí, digamos, para que no haya una diferenciación. Entonces, todos los bloques al condensarlo tenían este doble frente y todos daban a la calle. Exacto. Y también esto de este corazón libre de manzana, que en definitiva se iba a convertir como en una linda plaza, todas las personas que iban a vivir acá, de alguna manera, todas participaban con la misma calidad de ese corazón de manzana y de la calle. Este es el corte en donde este centro libre de manzana funciona casi como un sistema, digamos, de almacenamiento de agua de lluvia, como un regulador ambiental y permite articular con este fuelle. Entonces, ¿qué era lo que buscábamos a futuro? Digamos, que este centro libre de manzana nos sirviera para esto del el impacto hidráulico cero, que era una de las premisas que se disponían en bases, y que nos permita generar esto, que era lo que buscábamos como tipología de manzana, una manzana permeable y porosa. Y después, yo al principio les hablé desde la pisada, digamos, de la manzana, la pisada del terreno, y ya la pisada tipológica, que tenía que ver con la definición de un módulo que se repetía y nos permitía generar tres tipologías distintas, porque en esto te pedían que vos propongas en el general de las viviendas un 70% de tres ambientes, que sería el dos dormitorio, y un 30% del dos ambiente, que es el un dormitorio. Entonces nosotros generamos tres variedades tipológicas. La variedad un dormitorio, siempre con ventilaciones cruzadas y estas tipologías pasantes. La variedad dos dormitorios, los núcleos, digamos, húmedos al medio. Y la posibilidad de generar un acoplado, que es el dúplex. Todos con expansiones hacia una cara y la otra de la tipología. Y acá lo que le vamos a mostrar es el lote en medianera. También fue un concurso que un poco nos desbordó porque éramos 5 integrantes y cuando tuvimos que dibujar los 7 edificios, te pedían 2 axonométricas por cada uno, más las distintas plantas, en un momento la verdad que estuvimos súper a contrarreloj, casi al borde, digamos, del límite. Esto que les voy a... Sí. Al borde del colapso. Al borde del colapso, totalmente. Esto que les voy a mostrar es la tipología en tramo. Digo, como para contar también un poco, algo un poco gracioso, ¿no? También hay que pensar que nosotros en el 2014 ni siquiera teníamos estudio. O sea, ustedes piensen que cada uno vivía en su departamentito en Nueva Córdoba y nos juntábamos a trabajar. Bueno, hoy nos juntamos en el departamento de Juan, mañana en el depto de Mauro. Era como, bueno, no teníamos ni siquiera un estudio, era como un grupo de amigos que se sentaban a querer hablar de arquitectura y a querer transmitir y proyectar algo. Entonces eran como, por eso yo ni siquiera teníamos un estudio donde juntarnos a trabajar, pasar de algo, compartir con nuestra familia. O sea, la verdad que era una dinámica bastante extraña, pero bueno, que nos unía las ganas y la voluntad de meterle para adelante. La dinámica de concurso. Sí. Bueno, y acá ya la pisada del proyecto, cómo el centro de manzana se vuelve poroso y se conecta con la calle. Organizamos las plantas bajas con un programa de locales y un punto de acceso que nos permitía la bajada de la rampa subsuelo para los autos y el acceso a esta pieza de conexión que nos permitía movernos en vertical. El armado es muy sencillo, por un lado el compactar las tipologías con doble frente y este sector acá, que eran como vinculados por un sistema de pasarelas, a esta pieza de fuelle y de vínculo vertical
que nos permitía organizar estos patios en altura, que tenían una doble altura, y de alguna manera nosotros nos imaginábamos que era el espacio donde se juntaban los atletas, las distintas familias, el día de mañana o el día de hoy que se adjudicaban las viviendas. Fíjense que Entonces, un poco la idea, queríamos romper la idea de no solo yo hablo de recién del patio, ¿no? Que hacemos separarse el patio, pero también queríamos romper la idea de esos pasillos que te conectan a todos los departamentos y todo eso. Entonces aparece ese espacio común donde están como esos patios en altura, unas circulaciones abiertas que miran al corazón de Manzana. Entonces la idea es que mientras vos te muevas por el edificio estés viviendo en el centro de Manzana y compartiendo también con los vecinos, y no en esa idea que te metes en un pasillo oscuro y que cada uno se mete en su depto de modo aislado. y bueno, y después de esto empiezan a hacer ya las prefiguraciones, acá van a ver como las ideas principales, las ideas que íbamos manejando y cómo los íbamos armando. Fíjense que incluso las imágenes son imágenes peladas sacadas de SketchUp con muy poca postproducción, la vista desde el interior de Manzana, y cómo nos imaginábamos que iban a hacer esas pasarelas, que fundamentalmente creo que ustedes ven acá es como el concepto de las viviendas, las pasarelas y la pieza de conexión. Y también, bueno, yo no se los voy a mostrar ahora, pero la resolución de la tipología en esquina, cómo esta situación pasante empezaba a tocar el centro de Manzana y se empezaba a generar esa porosidad, o la situación esta frente a un lago que había ahí en el sector, de cómo se invierte ya esto que sería como el corazón de Manzana, empiezan a ser digamos, la fachada principal de la vivienda y la pieza fuelle de conexión ya se ubica hacia el otro lado, hacia la calle, pero de alguna manera era un mismo concepto que adaptándolo a la situación del lote o a la situación de la manzana, nos permitía tener como un hilo conductor en las ideas de proyecto y de alguna manera generar esta propuesta de arquitectura. Después pasó el postconcurso, en el momento, bueno, nosotros quedamos seleccionados como el primer proyecto, y mientras nosotros empezamos a tener un vínculo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer ese ajuste de anteproyecto en el cual nosotros desarrollamos una de las torres y de alguna manera íbamos coordinando el equipo técnico desde allá, se fueron desarrollando los otros 4 concursos restantes, que fueron tomando esas primeras ideas fundamentalmente del corazón de Manzana o estos grandes espacios colectivos, las circulaciones abiertas, y de alguna manera se fue generando esto que era lo que pretendíamos en esa primera instancia de tener esa porosidad hacia el corazón de Manzana. Uh-huh. Cuando arrancamos a trabajar, empezó como una dinámica sumamente intensa, que ahora viéndola a la distancia parece una locura. Nosotros trabajamos toda la semana en la ciudad de Córdoba y viajamos todos los viernes a Buenos Aires para tener reuniones de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con asesorías, equipo técnico. Y ahí empezó como una parte que uno a veces, no sé, como que de alguna manera idealizamos los concursos y que todo lo que nosotros pensamos después se va a hacer, y empieza una fase de negociación como muy grande en la cual hay que tener como cierta cintura política y también tener la flexibilidad para ir adaptándose a los diferentes contextos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo ahora le voy mostrando como imágenes de este desarrollo, empezamos a tener como negociaciones de todo tipo, que tenían que ver, por un lado, con la estructura, que en un momento nosotros habíamos pensado una estructura prenova, que es ese sistema de losa cinta sin viga, y el primer recorte presupuestario vino por ahí. Lo primero que nos dijeron, no, una estructura tradicional de luces de 3 metros, y ahí a recalcular todo el proyecto. Después otro punto que nosotros teníamos era de que esta pieza de conexión iba a ser todo metálica y las viviendas todas en hormigón. Otro recorte ahí que tenía que ver con la logística. No podíamos estar fraguando hormigón por un lado y por el otro lado metiendo grúas para montar y izar las distintas columnas para armar esa pieza, así que se pasó todo a hormigón. Pero lo que nosotros, digamos, a la larga rescatamos es que de alguna manera se mantuvo, de cierta forma, esta idea de la pieza conectiva y las viviendas. Después hubo recortes como muy grandes. En un momento viene el secretario de Obras Públicas y dice, se recortan las pieles. Todas esas mallas que nosotros imaginábamos, operables y demás, se recortan. Entonces te iba quedando casi como un Frankenstein pelado.
en definitiva. Sí, digamos, en lo que va pasando es que en el desarrollo después del proyecto, siempre hay cambios, ¿no? O sea, después en un momento eliminaron todos los subsuelos y las cocheras subterráneas, entonces hubo que cambiar todos los proyectos. Yo me acuerdo que dibujamos esas plantas y esos cortes, no sé, versión 84 creo que teníamos, dibujamos 10.000 veces, y todo el tiempo, un día los edificios, encima fuimos los primeros, entonces era todo un ensayo. Un día los edificios tenían gas natural y al otro día no, porque no tenían gas, entonces había que llevar todo eléctrico, entonces había que cambiar los ductos, bueno, todo un ida y vuelta que también nosotros estábamos aprendiendo. Y desde Córdoba, con esto de ir y viajar, bueno, todo eso también, digo, también piensen que hay toda como una idea también de, imagínense la primera reunión cuando nosotros llegamos, somos 5 digamos, arquitectos sub 30, te sentas en una mesa, todos te miran así como diciendo estos pibes jóvenes, ¿entendés? Después uno va haciendo el esfuerzo para que en el día a día ir tratando de mostrar las capacidades que tiene, pero siempre hay como una duda o ponen como es como una lucha, por eso se los remero, ¿no? Es como Es una negociación eterna. No es lo mismo si se te sienta en su momento, ¿no? Mario Roberto Álvarez que 5 pibes recién recibidos. Lamentablemente no debería ser así, el concurso de alguna manera te iguala y te permite acceder a estas posibilidades, pero bueno, tiene sus luces y sombras. ¿Qué pasó? Como nosotros fuimos los primeros, después también era un poco, esto se hizo con 6, 7 empresas, o sea, 5, pero de las empresas más grandes para poder desarrollar. De hecho, la mayoría de las grúas de la Ciudad de Buenos Aires estaban ahí metidas en la Villa Olímpica. Y un poco era la suerte de qué constructora te tocaba, si era más prolija, menos prolija. Entonces sí, hay el mismo edificio, un mismo concepto de edificio en tramo, uno lo construyó y se ve mucho mejor, y otra lo construyó, le metió una columna al medio, por ejemplo, de esta doble altura, que lo ves y se te desprende en la retina, más o menos. Y después sí nos pasó eso que comentaba Pablo, la obra comenzó, las torres nuestras, que fueron las primeras, se pilotaron con subsuelos, y después cuando la obra tenía que ir más rápido, porque no querían que le pase lo que había pasado en Brasil, que arrancaban las competencias y no tenían la villa, digamos, la Villa Olímpica completa, entonces se recortan los subsuelos, y yo creo que fue un gran desacierto eso, porque cuando esto se adjudique a personas en una zona un poco desconectada del resto de la ciudad, el auto va a empezar a ser un problema. Y bueno, y nosotros lo que rescatamos es esto, que se mantuvieron ciertas esencias que tienen que ver con la conexión de las pasarelas. Esa pieza conectiva que yo les comentaba, después, ¿qué pasó? Pasó por el mercado inmobiliario y digamos, los porcentajes de despensas se le iban muy exagerados para después adjudicarlo como vivienda social. Entonces, en esa pieza conectiva que nosotros nos imaginábamos totalmente permeable, con espacio de doble altura, en el medio se empezó a completar con unidades de vivienda, que también a nosotros nos parece un desacierto, pero bueno, tiene que ver justamente con esa negociación entre lo ideal que uno piensa como el concurso y después lo real, que es lo que se va edificando de alguna manera. Pasó el 2018, las Olimpiadas se sucedieron, acá vemos el equipo de Argentina y de fondo la Villa Olímpica, y después, esto es del año pasado, a mediados del año pasado, se empezó a adjudicar a distintas familias a cargo del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, con un sistema de créditos flexibles o blandos, digamos. Y esa, bueno, fue la experiencia de la Villa Olímpica. Después la otra propuesta que teníamos acá para mostrarles, esto comenzó a fines del 2015 y cerró a mediados del 2016. Este fue un concurso de muy pequeña escala, pero para nosotros fue como bastante complicado, digamos. A veces es más fácil pensar la gran escala, o quizás estábamos más habituados en la facultad de manejarnos, digamos, con la vivienda colectiva. Y cuando tuvimos que desarrollar una pequeña vivienda, como primero arrancando por una etapa conceptual, la verdad que a nosotros nos llevó bastante tiempo de pensar. Este concurso fue un concurso privado por invitación, lo organizó el arquitecto Daniel Silverfaden. Había digamos, un promotor que había comprado una fábrica en La Plata sobre un sistema de paneles que era como si fuese de PVC, una cosa así. Y lo que quería él, que lo llama este arquitecto, Daniel Silverfaden, que es arquitecto de la Universidad de Palermo,
y le solicita que le haga un par de prototipos de viviendas industrializadas. Entonces lo que Silver Faden ahí le repropone es decir, bueno, hagamos un concurso, invitemos distintas oficinas de arquitectura de Argentina y de algunas de países vecinos, y a partir de eso hagamos una reflexión sobre lo que debería ser la vivienda, una reflexión sobre los modos de habitar y fundamentalmente de producir arquitectura con una tradición como muy artesanal en nuestro país. Entonces, este concurso fue a dos vueltas. La primera parte, la primera etapa, lo que te solicitaban era reflexionar sobre alguna temática, sobre la producción de la vivienda y los modos de habitar. Y este fue para nosotros la parte más difícil, porque no había que producir un proyecto, sino era un texto con un par de imágenes, y de alguna manera lo que ven acá son las primeras exploraciones maqueta, empezamos a explorar situaciones verticales, a explorar, fundamentalmente era como que dijimos, bueno, ¿dónde metemos los cartuchos? Digo, ¿a qué le apuntamos para que lo que propongamos sea de alguna manera salga de la, digamos, de lo que todo el mundo podría llegar a pensar y hacernos fuerte en eso? Entonces empezamos a explorar con los límites, con los fuelles, con las relaciones interiores y exteriores, que de alguna manera son temáticas comunes que nos tocaban a todos, pero bueno, era en cómo cada uno lo manejaba la posibilidad de seguir avanzando en la segunda etapa. Estas son las primeras pruebas que probamos con la quinta fachada, el techo, tener como límites más versátiles entre el interior y el exterior. Estos son los primeros dibujos que pensábamos casi como la casa de Burdeos de Culjas, que empieza a tener como ese ascensor que te empieza a conectar con distintos espacios de la casa. Y lo que en este momento, en esa instancia nos enfocamos fue en la diferencia entre lo que es una casa convencional, en donde empiezan a haber espacios compartimentados, en donde acá estábamos muy poco deconstruidos, porque hablábamos del hombre hiperconectado, en realidad era el habitante, hombres y mujeres hiperconectados que habitan en una casa, y que de alguna manera la que nosotros proponíamos era salir de la casa convencional y pasar a la casa interfase, en donde los distintos usuarios puedan estar conectados o desconectados de acuerdo a los dispositivos y en directa relación entre lo que es el interior y el exterior. Nos imaginábamos esto, que la casa tenía que estar compuesta por un sistema de infraestructuras que empiezan a hacer el soporte y espacios indeterminados y posibilitantes. Y nosotros ahí proponíamos, imaginábamos que lo doméstico de la vivienda se iba a ir sucediendo entre un continuo, entre interior y exterior, que podía crecer y decrecer a través del tiempo. Sí, era difícil también porque en esta primera etapa nosotros somos muy el proyecto. Entonces estamos muy acostumbrados a proyectar. Entonces este concurso, o sea, la primera entrega eran dos hojas de cuatro con texto y un par de imágenes. Entonces, durísimo fue esa parte. entonces nos encontrábamos de golpe haciendo un concurso donde estábamos leyendo libros y buscando autores, o sea, totalmente una dinámica muy distinta a la que estamos acostumbrados, pero bueno, era lo que el concurso pedía, entonces era una cosa como más teórica, sin caer en resolver un proyecto, que es lo que más nos sale, digamos. Y después, bueno, en esa primera fase de los 60 quedamos seleccionados 16 oficinas, 16 estudios, y ya en esta otra segunda fase tenías casi como que, digamos, proponer un proyecto a esas primeras ideas conceptuales que habíamos planteado. Entonces, una de las cosas que a nosotros más nos interesaba era el concepto del interior y el exterior, del patio pequeño, digamos, del patio programado casi como una extensión de las actividades de adentro de la casa. Y a nosotros nos gustaba mucho este espacio, que este es nuestro estudio, acá al lado lo tenemos el vecino Nahuel, que es un patiecito de 3x3, que es el mínimo que te permite la normativa, pero nos gustaba como esta relación en el uso que teníamos en este sentido y en este sentido. Entonces, de alguna manera queríamos como replicar esa situación. Y también, ¿por qué? Porque teníamos que proponer una vivienda que era muy mínima, de entre 50 y 60 metros cuadrados, y esto nos permitía de alguna manera que uno podía producir o vender 50, 60 metros cuadrados, pero reales de uso tenías el doble, o sea que de alguna manera duplicabas la superficie útil de uso. Esto empiezan a hacer los primeros búsquedas, los primeros esquemas, y se tradujo en una situación conceptual que viene aislada del primer texto, que tiene que ver con una pieza casi como un dominó de un interior y un espacio interior y un espacio exterior,
que por adición se van sumando estos distintos módulos y nos permite configurar una casa inicial de 3 módulos. Esos 3 módulos, hay 2 módulos que empiezan a tener esto que nosotros le llamamos el muro útil o el módulo flexible, que es un muro que empieza a contener distintos programas de la vivienda, y después otra parte que contiene lo que son los núcleos duros de servicio, que hoy por hoy no se pueden hacer Wi-Fi, que es baño y cocina. En esa instancia, digamos, el promotor nos dice que esto lo podemos localizar donde sea, pero apunta a un lote de 500 metros cuadrados, casi un poco a contrapelo de lo que nosotros veníamos pensando en la academia de cómo se tiene que reproducir la ciudad, con densidad y demás. Pero bueno, los desafíos de este concurso eran otros. Y bueno, nosotros ahí proponemos este módulo inicial, que empieza a ser como un cuadrado de 12 por 12, en un terreno entre medianeras y en un terreno en esquina. Y nos imaginábamos que esta primera vivienda, hay como distintos conceptos que nos gustaban explorar. Por un lado, la desjerarquización de la casa, es decir, que cada persona que habita no tiene esa lógica de que vos ingresás por una puerta principal, casi como una situación un poco de panóptico, que ahí se controla todo y después vas a tus espacios, digamos, más personales o privados, sino que acá se puede acceder a través de un sistema de patio. Yo puedo acceder por acá o puedo acceder por estos puntos, y que de alguna manera eso es lo que te va conectando con los programas de los espacios interiores, y viceversa, los va extendiendo. Acá veríamos la casa, que tiene el módulo flexible, el de servicio al medio y el otro flexible, que se pueden combinar como cada uno desee, y el funcionamiento de una casa, digamos, tradicional, con un espacio para dormir, vestirse, un área de estar con un espacio de trabajo, y el área de comedor, cocina y baño, con los distintos patios. Y después pensábamos también en la maximización del uso de esos metros cuadrados que se proponían, que ocurría cuando esta casa se necesitaba que sea casi, nosotros le poníamos la casa de fiesta, que se cerraba el dormitorio, se cerraban las áreas de trabajo, y esto empezaba a funcionar casi como esos 100 metros, con posibilidades de sociabilización tanto interior como exterior. Después otro punto que en definir, digamos, también este pequeño prototipo de vivienda tenía que ver con algo que nosotros lo entendíamos con algo icónico, y que de alguna manera nos funcionaba con la posibilidad de explorar el espacio. Como era una casa muy pequeña, nosotros decidimos trabajarlo en un solo nivel. Entonces la decisión también de utilizar este techo curvo y abovedado nos posibilitaba maximizar, digamos, esa altura de los 2,40 mínimos, y poder tener espacios más altos. Y de alguna manera nos permitía también resolver la recolección de agua de lluvia, y tener siempre también una ventilación cruzada. Creo que hay como distintas temáticas que a veces se van sucediendo en los distintos proyectos, la ventilación cruzada, el tema de los patios, y es toda una vivienda que está envuelta, estos 3 módulos, está envuelta por una malla metálica que empieza a contener una piel vegetal. Entonces la casa podía ir cambiando tanto en verano como en invierno a través del sistema de vegetación que se le vaya poniendo. Bueno, acá hay algunas imágenes de cómo todo este sistema pensado, industrializado, de fabricación en seco, se puede ir montando. Incluso pensábamos elementos como estos sistemas de tanques que ya existen en el mercado, y cómo este primer módulo de tres módulos podía empezar a producir distintos crecimientos, acá creciendo con otro módulo completo. Y lo que nos gustaba era un poco esta relación, de nuevo, interior y exterior, y la porosidad que se iba generando en el crecimiento y en las distintas maneras de poder armar esto. Entonces nos imaginábamos que en esta vivienda podían vivir, no sé, pares convivientes, o podía vivir una familia tradicional o familias ensambladas, pero cada habitante cada usuario tenía como su espacio, su posibilidad de acceso independiente a la vivienda, y podían convivir dentro de ese colectivo. Bueno, acá la axonométrica de cómo pensábamos el espacio cerrado con los techos abovedados, y de qué manera pensábamos el espacio interior justamente con estos módulos, que son estos módulos flexibles que de alguna manera empiezan a contener los objetos que
es lo que van a ver puesto acá, los muros útiles de los dos bordes, los objetos que que requieren un espacio en la vivienda, los objetos y los programas. Después, bueno, Yo Pablo. ahora que miro también el proyecto, empiezo también a mirar cómo, por ahí ya uno inconscientemente lo hace, ¿no? Pero fíjense cómo muchas disciplinas van jugando siempre, más allá de la escala de los proyectos. Ahora estamos viendo una vivienda de 50 metros cuadrados, pero recién veíamos unas viviendas de la Villa Olímpica que eran 32.000 metros cuadrados, no es una cuestión de metros cuadrados. Pero empiezan a aparecer disciplinas que se van combinando en la arquitectura, creo que esa es una cosa rica que tiene, ¿no? Hacemos Villa Olímpica y estamos hablando de tipología, pero estamos hablando de cuestiones urbanísticas, de paisaje. Fíjense que acá estamos hablando de tecnología seca, de modos de habitar, estamos viendo también cuestiones de equipamiento mobiliario. O sea, fíjense cómo la arquitectura, los proyectos por ahí, digamos, involucran diferentes temáticas, no es que solamente, bueno, digamos, la arquitectura es una forma de mirar de una manera, sino que también creo que nosotros nos vamos como amoldando o vamos tratando de que las temáticas sean amplias en todo sentido. Desde, en este caso, como digo, esta vivienda de 50 metros cuadrados, o te toca hacer un proyecto de 50.000 metros. Bueno, acá vemos el sistema de montaje, también nos pedían en esa instancia del concurso, esto se desarrollaba todo en escala 1 en 25 y nos pedían la producción de una maqueta en escala 1 en 25 que demostrar el prototipo. Entonces fue pasar desde una primera fase del concurso de desarrollar un concepto tipológico o digamos casi como una idea de arquitectura que nosotros pensamos que podía ser factible, a llegar en esta instancia. Nosotros quedamos dentro de uno de los 5 finalistas para, ahí puse mala exposición, dentro de los cinco prototipos finalistas de estos 16 estudios que nos presentamos. Se hizo una exposición en el Malva en junio del 2016, acá está la propuesta nuestra, y también quedaron otros finalistas. En este caso también quedó la Casa de los Arquitectos STC, el arquitecto Tissot, que también está en el Taller Mediterráneo de Altagracia de Córdoba, la propuesta del Estudio Babo de Buenos Aires, la propuesta del Estudio ATOT de Buenos Aires, y la propuesta del estudio BAG. En un principio, el objetivo era pasar al desarrollo de estos prototipos, después en el medio nos enganchó la crisis económica y quedó como todo bastante en el aire, pero esta casa, la idea era trabajar con un sistema de embajadores, digamos, que promocionaran estos proyectos, estos modos de vida, y esta fue una de las tipologías que se empezó a construir por la empresa, pero que después la terminó el propio estudio de arquitectura BAG, que es la casa esta que se construyó en San Ignacio, en Uruguay, para Calu Rivero. Y hasta ahí tenemos. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires y seguimos con proyecto de vivienda social. ¿Se acuerdan que en la primera parte les mostramos que estábamos ubicados acá en la Comuna 8, cerca de Villa Soldati? Seguimos, esto que ven acá es todo el Riachuelo, y nos venimos a este otro punto de acá, donde Riachuelo hace un meandro, y ahí se encuentra este otro concurso que nosotros participamos en el año 2016, obtuvimos el primer premio, junto al Estudio Pasto y a Sigfrido, y con la colaboración de el Tato Matos y Sole Patiño, también del Taller Mediterráneo. Y bueno, esto es un concurso de viviendas sociales, son 200 viviendas al borde, a la vera del riachuelo, con unos 12.000, 13.000 metros cuadrados. El concurso se realizó en 2016, el desarrollo no era vinculante, el desarrollo lo hace el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, y la construcción se realizó en el 2008 y ahora se está terminando. ¿Cuál era la particularidad en este caso? Digamos que no, ¿cuál era casi el desafío que teníamos que afrontar? La ubicación está al lado de la Villa 2124. La Villa 2124 tiene más de 50.000 habitantes y unas 65 hectáreas. Es uno de los asentamientos, digamos, no más densos, pero sí más extensos de la ciudad de Buenos Aires. Una villa que tiene más de 70 años y que surge a la vera del río, en una zona que en un principio era una zona portuaria del río. Fíjense que acá hay como todo un tejido industrial, y después tiene como el paso del ferrocarril, lo que es la conexión este-oeste,
que de alguna manera marcó todo ese primer tejido industrial y los primeros asentamientos que se fueron generando en estos sectores, que eran predios, digamos, ¿cómo se dicen? Predios, digamos, del Estado, y a la vera del riachuelo. Este punto que van a ver acá es el terreno en el cual nosotros teníamos para intervenir. Esta es la Villa 21-24, fíjense que va casi hasta el borde mismo del riachuelo, son todos unos terrenos que, bueno, Acumar, que es digamos, el ente administrador que, digamos, fusiona nación, provincia y ciudad, que está en todo lo que es el saneamiento de la cuenca de Matanza-Riachuelo. Todo este sector se pensó, hubo una decisión política en ese caso, de no llevar a las personas a otro lado, sino de relocalizar o reurbanizar el asentamiento con un sistema de vivienda social. Pero sobre todo, claro, el problema son las viviendas esas que están sobre el borde del agua, porque Acumar lo que intenta hacer es consolidar Pero, un borde público, digamos, y también que la gente que vive al borde del riachuelo, relocalizarlas en ese sector rojo que está ahí, para hacer la villa un poco más porosa y por otro lado sacar a la gente que vive al lado del agua. Por acá, nosotros tenemos, acá al frente está todo lo que es el camino de Sirga. El camino de Sirga es ese camino reglamentario que va en los bordes de los cursos de los ríos. El camino de Sirga llega hasta acá y después la idea es relocalizar todas estas viviendas, todas estas familias que están en estos puntos en estas viviendas nuevas que se iban a pensar en esta parte. Acumar, donde tiene este meandro, acá el río, tiene como un sistema de aireadores para justamente ir limpiando, saneando el río. Entonces también hay como muchas, digamos, como muchos actores intervinientes en esto. Por un lado, hay una parte hay asistentes sociales que venían trabajando previamente para censar las distintas familias que se iban a relocalizar, pues siempre que se habla de una relocalización por parte del Estado, cuando tenés 50 familias y se dijo relocalización, al otro día te aparecen 200. Entonces, es un trabajo continuo en el tiempo que después se tomó la decisión de hacer este concurso. Esto que vemos acá es el contexto que teníamos ahí, fíjense que hay como mucho, digamos, local comercial de pequeña escala o de escala barrial. Este es el sector afectado en este punto y el sitio que nosotros teníamos a intervenir. En esta parte de acá son casi 270 metros, casi 3 cuadras, para que lo imaginemos, con un paredón de ladrillos, en este caso, que es un galpón industrial. El terreno acá y acá al frente, estos terrenos que se ven en este margen sur, son terrenos privados. Entonces ahí teníamos un posicionamiento que tomar a la hora de hacer el concurso. ¿Qué pasa con esos terrenos? Y otros sectores... Estás al frente del río y vos te ves tentado a decir, bueno, abro el proyecto hacia el río, la costanera, pero la realidad es que la parte esa, el fondo de tu lote, esa parte sur, era una medianera. O sea que por otro lado, esa cuestión tan utópica de creer de que el proyecto se va a abrir al río, todo, si después te construyen al frente cualquier otra cosa, pues se ve, digamos, se tira para atrás. De trunco. Claro. Esto era también, esta es la esquina, fíjense que acá a la derecha tenemos todo el terreno, hacia más a la derecha sería el riachuelo, y este es el borde que yo les comentaba, que es el borde de ese paredón de 300 metros de largo. Espacios comunitarios como capillas o áreas de culto que de alguna manera empiezan a hacer como esas redes sociales del barrio. Y bueno, nosotros en esto que decíamos recién, ¿qué pasa con ese terreno? ¿Qué pasa con el terreno del frente, el río, la conexión entre la ciudad y el río? Empezamos a hacer distintos ensayos y el objetivo era excluir posibilidades, que era lo que siempre hacíamos. Uno de los... Acá vamos a ver, este es el loteo del frente, vieron que son varios terrenos, no es uno solo. La primera decisión que tomamos en este megalote es casi como decir, bueno, vamos haciendo como un sistema de loteo y generamos el típico PH urbano de Buenos Aires, que tiene frente, contrafrente, y el sistema de articulación, de circulación en el medio. ¿Qué es lo que buscábamos? Buscábamos no tener un paredón compacto sobre la calle y tener 300 metros de nuevo de un paredón compacto, sino empezar a abrirlo o a airearlo, a dilatar la calle. Otra propuesta que hicimos es decir, bueno, generamos un borde, o sea, consolidamos bordes, el borde posterior
y el borde de la calle. Esto de alguna manera nos de sistema de patios interiores, pero nos seguía armando un paredón hacia atrás y un paredón hacia adelante. Y el problema que teníamos era que el atrás no sabíamos qué iba a pasar, si esto en un futuro se va a convertir en un parque público o si a través de un sistema de expropiación o si eso se iba a construir. Otra alternativa que probamos fue esta alternativa de generar como unas macro manzanas, casi como la manzana holandesa que decíamos, y que se vayan apilando como si fuese un Jenga las distintas tipologías. Pero ¿qué pasa? Acá tenés un componente social que busca siempre maximizar la superficie cubierta, o sea, de techar patios y agrandar y agrandar. Y por otro lado, el Estado, que nunca sabes cuánto tiempo va a estar ahí, digamos, controlando este sistema de consorcio. Entonces, esto que nosotros pensábamos en una primera instancia, era muy probable que se nos pueda convertir en un fuerte apache en el corto tiempo. Entonces, también entendiendo cuáles fueron los distintos desaciertos en lo que es la vivienda social que se fue produciendo en el último tiempo, con lo que fue el impacto también del movimiento moderno y estos mega monoblocks, decidimos empezar a abrir o a hacer más poroso ese tejido nuevo que estábamos generando. Entonces empezamos a probar como este sistema de tiras y de alguna manera encontrar como distintos frentes, distintas posibilidades hacia la calle y hacia el río que nos permitan generar una costura entre la ciudad y ese frente urbano del río. Hay Entonces, una cosa también que está buena aclarar, porque por ahí ahora uno está viendo como todo el proyecto cerrado, ¿no? Pero fíjense que recién mostró Maricruz como 4 opciones totalmente distintas. Por ahí una cosa que hacemos en el estudio, porque nosotros somos 5, incluso a veces con los colaboradores somos 7 personas discutiendo sobre el proyecto, y fíjense la cantidad de opciones que probamos, ¿no? Hay una forma de trabajar también que nosotros tenemos de tratar de una primera instancia, como tratar de ensayar diferentes posibilidades y como si fuese decir, che, bueno, a ver, colgamos en una pared las diferentes propuestas y alternativas, vamos viendo los pros y los contras que tienen, y uno, qué sé yo, por ejemplo, no sé, Maricruz arma una propuesta, la trae dibujada, la cuelga y la empieza a explicar, y otro, sin ánimo de tirar para atrás, pero dice, no, pero a mí no me parece, y empieza a haber como una lucha ahí, en el buen sentido, donde vamos tratando de ver cuáles son los pros y los contras de cada cosa, y ahí vamos construyendo como una idea de qué creemos que es lo más acertado, desde lo económico hasta la forma de organización de la vivienda, la tipología, pero digo, y fíjense que incluso también tratamos siempre de que los discursos, las ideas que compartimos entre los integrantes del equipo sean con cosas concretas, no es que yo venga y digo, ay, me gustaría hacer y te cuento así, sino que tratamos de dibujarlo o lo modelamos y lo pegamos en la pared, cosa que como si fuese que cada uno de nosotros va defendiendo cierta idea, la dibuja, intenta convencer al resto de que esa idea es la mejor, y ahí vamos construyendo como, hasta que después se va depurando el proyecto y llega hacia un punto. En este caso, por ejemplo, te quedo mostrando ahora, pero es interesante esa instancia como de cocina al principio, porque somos a veces como 7 personas, cada uno tratando de ir con su lógica, uno ensaya una cosa, el otro vio tal ejemplo, entonces bueno, y eso también hay que tratar de mancomunarlo, porque después el proyecto tiene que ser uno solo, ¿no? Ahí nosotros tenemos casi como 2 premisas en el equipo de concurso. La primera, nunca enamorarse de las propias ideas. Y la segunda, la arquitectura comentada no existe. La arquitectura tiene que estar mostrada, expresada, proyectada y dibujada. O sea, es la forma de comunicación que tenemos unos con otros. Y después sí, y eso es algo que yo la verdad que rescato como un valor del equipo, que tiene que ver con poner en jaque los distintos partidos, tratar de ensayar todos los partidos posibles. De hecho, cuando nosotros fuimos a la apertura de Sobres, en ese momento estábamos en Buenos Aires haciendo lo del proyecto de una casa, y ese día se hizo la apertura, cuando se hizo la apertura de Sobres fuimos, y lo más lindo es ver la crítica, hablar con el jurado, la crítica del jurado, y ver las distintas propuestas. Y creo que de las que estaban ahí, creo que habíamos ensayado casi todos los partidos, entonces después te pasa si el jurado comparte tu idea o no, pero de alguna manera poder excluir posibilidades y saber también a dónde estamos trabajando. No es lo mismo el proyecto de las viviendas de la Villa Olímpica que este proyecto, que la arquitectura, a mí no me gusta decir que es arquitectura social, porque la arquitectura es social por excelencia, pero de alguna manera tiene un componente social distinto, y que uno de los puntos, digamos, más
más disruptivos de alguna manera es transformar la gente que vive en el asentamiento, en la Villa 21-24, cuando vive en la Villa 21-24 tiene un referente que es el puntero político, y el puntero político de alguna manera te da a cambio de un favor. Y cuando se empieza a urbanizar la villa y empiezan a estar estas viviendas formalizadas, empieza a haber otro componente que es el administrador del consorcio, que el administrador no te da, sino el cual vos le tenés que pagar por determinados servicios. Entonces hay como un cambio ahí de cómo se va adaptando este componente social a la arquitectura que uno propone. Nosotros en esto del partido adoptado, de nuevo, igual que en la Villa Olímpica, lo manejamos en 3 escalas: una escala ciudad, una escala conjunto y una escala de lo doméstico. En la escala ciudad el objetivo era generar un tejido permeable, es decir, articular entre la ciudad, que acá estaba ese gran, digamos, ese gran galpón industrial, con el riachuelo. O sea, empezar a tener una costura entre ciudad y riachuelo, entender las esquinas como posibilitante de espacio público de escala barrial, y el riachuelo, por supuesto, de espacio público de escala urbana metropolitana. Esto que decíamos recién, el tejido conectado entre ciudad y riachuelo, y que la calle, que en este caso teníamos esos 300 metros de paredón, no se conviertan en otro paredón del otro sector, sino poder tener como este sistema de dilataciones del espacio público de la calle hacia el interior de estos conjuntos. Y también esta decisión de disponernos como en este sistema de tiras, que en una parte se corta, en otra parte son alargadas, nos permite generar un patio hacia este frente y un patio hacia este otro frente. Entonces, pensando que esto, en el mejor de los casos, esto se expropia y se empieza a convertir en un parque público, este conjunto de vivienda tiene un doble frente que tiene que ver con que estas viviendas que están acá participan del río, digamos, de la visual del río, hasta tanto esto no se construya, y en el caso que no se construye, poder tener una posibilidad de acceso, digamos, tener la lógica de un doble frente. Entonces lo que construimos o lo que proyectamos fue esto, este sistema, digamos, de barras que se van organizando y nos permiten tener esta otra articulación con el río. Así es como nosotros imaginábamos esta situación de la escala ciudad. Fíjense que acá no adoptamos digamos, una arquitectura de una gran densidad en altura, sino que empieza a ser una pequeña densidad y de alguna manera tratar de replicar una variedad, digamos, que no te quede una fachada homogénea de 300 metros de largo. Después estaba esta parte que es la escala concurso, que es un poco lo que les contaba al principio, de pasar del sistema del asentamiento con el político, el puntero político que te da al sistema de consorcio, que empieza a ver la figura del administrador. Nosotros teníamos, en las bases se proporcionaban datos de un estudio realizado con los diferentes desaciertos, digamos, en materia de vivienda pública en las últimas décadas. Entonces, uno de esos grandes problemas era que los consorcios eran muy grandes, entonces después se transformaban casi como inmanejables. Y uno de los datos que venía ahí era que un consorcio no debería exceder las 15 familias por consorcio. Entonces, nosotros lo que generábamos con este sistema de patios era ese patio consorcio como una unidad de gestión, en donde cada consorcio empezaba a ser un sistema de 12 familias. Entonces, si bien nosotros veíamos un conjunto completo de punta a punta, esto se repartía, creo que eran en 10 consorcios, digamos, como en 10 sistemas de edificios, que condensaban esta organización. Entonces, una de las personas que habitaban ese consorcio podía ser el encargado de mantener esos espacios comunes, y de alguna manera esas 12 familias que habitaban ese patio eran las que ejercían ese control social para que esos espacios comunes se mantengan y no sea tierra de nadie. Claro, de modo administrativo te quedaba más fácil de controlar porque eran 12 familias. Imagínense las reuniones de consorcio, cuando haya una disputa era como más controlable. Y se conocían todos. Claro, se conocían todos. Y por otro lado, físicamente, esas 12 familias compartían ese patio. Entonces era como que desde los dos puntos de vista, desde la arquitectura y de lo administrativo, se buscaba que los consorcios tengan como una lógica fácil de reconocer.
Y después en esto de la escala conjunto y un poco también teniendo que ver con la escala ciudad, se pensaron todas las plantas bajas que dan en relación a la calle con un espacio para pequeño comercio, para que haya una mixtura y porque todas las personas que habitan en estos asentamientos tienen una economía, ya sea formal o informal, que se tiene que seguir sosteniendo. Entonces, uno de los espacios habitables que daban hacia la calle se disponía como un sector de unos 20 metros cuadrados para un comercio de pequeña escala, una peluquería, un maxi kiosco, etcétera. Y los puntos que dan hacia estos pequeños espacios barriales, que son los articuladores de las esquinas, en este caso, ¿se acuerdan que al principio yo les mostraba que había una pequeña capilla de culto, que es la capilla Maillín, lo que en vez de, como esto se iba a retirar para construir esto, se dispuso a adaptarla en este sector con la misma cantidad de metros cuadrados para que siga existiendo ese espacio de culto con una pequeña ermita ahí en la esquina. Y este otro sector acá de la punta también empiezan a ser como los espacios que empiezan a tejer esas redes comunitarias que ya existen en la villa. Y después la escala doméstica, que un poco se ve acá, lo que es el armado general. En el centro de estas áreas se empieza a disponer la circulación general de estos 3 niveles y sobre los bordes de acá se disponen, o sea, al lado de la circulación se disponen los núcleos húmedos, baños y cocinas, y de alguna manera, como esta circulación es abierta, nos permite tener una cuasi ventilación cruzada para mejorar el comportamiento climático de estas viviendas. Ese es el sector de la esquina con la plaza de Maillín, con la capillita esta incorporada ahí en la planta baja. Y de alguna manera, en este caso, como en los otros, nos había pasado la experiencia de Villa Olímpica que propusimos como todas estas pieles metálicas y después fue lo primero que se recortó, dijimos, bueno, con la materialidad y con la tecnología tenemos que ser como muy hábiles para que si hacen cualquier tipo de recorte se siga manteniendo, digamos, la lógica del proyecto. Y por otro lado también pensar que muchas veces el Estado está presente, en el mejor de los casos, todo el tiempo. Pero si no está presente en la etapa de la construcción, y después, ¿qué pasa? Empiezan a ser complejos que no tienen mantenimiento. Entonces, si esto es un revoque, el revoque se cae, se grafitea, se pinta, y queda así por los siglos del siglo. Entonces, lo que nosotros proponíamos en esto era utilizar la mampostería de ladrillo, primero porque empieza a generar un espesor y genera un mejor comportamiento climático, y por el otro lado porque tiene un muy buen envejecimiento, y eso lo veíamos también en la oficina que nosotros estamos trabajando, que tiene como, no sé, 30, 40 años, y el ladrillo envejece y envejece bien. Sí, Entonces por ahí pensaba, el jurado había logrado, que también son las discusiones que uno tiene en el estudio. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo este proyecto que en algún momento discutíamos, che, y bueno, ¿y cómo se imaginan los edificios? ¿Se imaginan unas cajitas blancas? ¿Se imaginan algo metálico? Y después de todas esas discusiones siempre las cruzamos más allá de lo que a nosotros nos interesa, también con la realidad. Decíamos, no, che, pero acá no lo va a mantener nadie, fíjate que van a hacer estas obras y durante 30 años no le van a dar una mano de pintura. Entonces, esta experiencia de aprender de lo que está en la ciudad de Córdoba, el Todo Díaz, que ha hecho esos edificios de ladrillo y que pasan los años y todavía están impecables, sí, decimos, che, bueno, por ahí la lógica del ladrillo, el mampuesto, sin ningún tipo de revestimiento ni nada, le puede dar al conjunto una vejez, digamos, que evite el mantenimiento. Y después jurado también valoraron también, porque en la entrega de premios nos dijeron de que les había parecido muy oportuno la idea del ladrillo visto como material que no tiene ningún agregado. la idea era no proponer pieles que sabíamos que le iban a recortar y trabajar con dos modalidades de ladrillo, una el ladrillo colorado convencional y la otra el ladrillo gris. Después, bajando a la escala doméstica, que era un poco lo que les comentaba, es tener variedad tipológica por consorcio. Entonces, tenés diferentes variedades de familias por consorcio, que es lo que armamos acá con el 2 ambiente, digamos que es el 1 dormitorio, el 2 dormitorio, el dúplex vertical de 2 dormitorios y el 3 dormitorio ya en un solo nivel. Todas las plantas bajas tenían que estar adaptadas para viviendas con accesibilidad reducida. Después hubo un trabajo con los habitantes, que esto ya digamos, se encargó todo lo que es el equipo del IBC, y se comenzó la construcción en el 2018, que si bien en la parte, digamos, del traspaso de lo que es el concurso a la obra siempre hay como diferencias y readaptaciones, pero de alguna manera también lo que rescatamos es que se mantuvo como la esencia de la tipología.
Acá vemos a la derecha lo que les comentaba, el paredón este del, digamos, del área este industrial, y de este sector acá se ve cómo están revistiendo ya la parte de ladrillo o el acceso a estos patios consorcio. Y lo que sí, bueno, no sabemos si van a revestir absolutamente todo de ladrillo. En principio lo que se había manejado era que unos se revestían en ladrillos y los otros se revocaban y se pintaban. Bueno, se empiezan a hacer como los idas y vueltas también entre lo que es el proyecto y la construcción. Y en esta parte acá, bueno, porque está cerrado el cerco de obra, está la capilla que después se va a relocalizar ahí abajo. Sí, yo creo que digamos, estas experiencias también de los concursos y el post-concurso nos fueron enseñando también de que el concurso es el 10% de un proyecto. Después llega la etapa de anteproyecto, hay que dibujarlo, empiezan las pujas políticas, económicas, los cambios, siempre hay cambio. El tema es que vos como profesional o como proyectista, digamos, si estás fuera de esos cambios y los cambios los termina haciendo otro, los proyectos pueden ir para cualquier lado, ¿no? Y en este caso, ahora que vamos a empezar, el último proyecto que mostramos, que es este de Rosario, fue el único concurso que hicimos hasta ahora que es de modo vinculante, o sea que ya desde las bases nos vinculan a nosotros, desde el momento uno inicial de la idea del concurso hasta el desarrollo del proyecto ejecutivo, donde de alguna manera uno tiene un poco más de control, ¿no? Porque si no después, digamos, insisto, siempre hay cambios y es lógico. El tema es quién hace esos cambios y cómo se llevan a cabo, porque si después también destruyendo la lógica de todo el proyecto, después la idea inicial se ve totalmente desfigurada. Este es un proyecto del 2017 que está ubicado en un sector, digamos, clave de Rosario, en la esquina Boulevard Oroño y la Carlos Pellegrini, al lado del parque de la ciudad, y que de alguna manera este es un museo que se construyó en el año 1937 por los arquitectos Hilairón Hernández Larguía y Juan Manuel Newton. Fue un proyecto que de entrada se pensó como museo, eh, y que si lo tuviéramos que llevar, digamos, con comparación con Córdoba, vendría a ser como el Museo Carafa, digamos. ¿Qué particularidades tenía? Que este museo en su momento no tenía, digamos, estas empiezan a ser las primeras publicidades para visitar la obra y para visitar la obra de arte que estaba en el interior. Y es un museo que tiene como una sucesión de salas, pero que después a través del tiempo, las necesidades propias, digamos, de, de áreas de talleres o de áreas de reservas, hicieron que la tipología original, que tenía un sistema de 4 patios, se vaya completando y que hoy actualmente no está adaptada para poder recibir colecciones internacionales. Entonces, en el 2017, 80 años después de que se abrieron las puertas del museo, se decide hacer este concurso de ampliación y remodelación. El objetivo principal era ampliar fuertemente lo que son las áreas técnicas, salas de museo, áreas de conservación, restauración, y trabajar con un sector cultural que tiene que ver con los museos contemporáneos, que este museo no lo tiene. Este museo prácticamente es una caja cerrada con un solo punto de acceso en una manzana de 100%, con todas las caras prácticamente negadas a ese espacio público. De nuevo, empezamos a trabajar distintas alternativas, probamos todas las alternativas y excluimos posibilidades de cómo podemos accionar. En este caso teníamos la particularidad que en las bases ya nos decían cuánto era el presupuesto, entonces empezamos a probar situaciones, por ejemplo, de enterrar todo, pero eso prácticamente en el movimiento de suelo nos comía la mitad del presupuesto. Entonces fuimos probando distintas alternativas, rodearlo con un claustro, proponer como un sistema casi como de tabletas de crecimiento, crecer hacia atrás, hacia los bordes. Hasta en un momento propusimos crecer arriba del museo, pero también había otra condicionante en las bases, que era que el museo tiene que seguir funcionando en el momento que se ejecuta la obra. Y terminamos en esta propuesta, que fue la propuesta elegida, en crecer hacia atrás, con una mochila que tiene que ver con la parte propia, digamos, del museo que se necesitaba ampliar, que eran las salas, las reservas y las áreas de conservación y talleres, y crecer hacia el costado con un fuelle en este punto,
que era un nuevo hall urbano que te conectaba con ambos lugares y que de alguna manera articulaba este bloque que tenía todos los programas culturales de bar, auditorio, biblioteca, Zoom. ¿Cuál fue el foco de la propuesta? Entender cuál era el patrimonio, que empezaba a ser esta caja de zapatos, digamos, cerrada, vaciar esos patios para volver a la tipología original, generar un soporte de una plataforma pública, crecer con lo que es la actividad propia del museo. Esto de alguna manera nos permitía seguir teniendo el mismo sistema de recorrido, digamos, para la curaduría de la muestra, el mismo sistema de recorrido, y que esto funcione de manera autónoma, y este bloque cultural que ya empieza a tener como otros grados, digamos, de uso que tiene que ver más con lo público y no con circulaciones tan restringidas en cuanto al control. Claro, además eso te permite, de un lado te quedan todas las partes de seguridad y de las obras, y del otro lado las actividades más como un auditorio, un bar, que pueden funcionar más libremente y no tienen tantas regulaciones de seguridad y de control sobre las obras. Lo que buscábamos era mantener el edificio original, digamos, no tocar el edificio existente, porque eso además está catalogado como patrimonio de la ciudad, y generar un bloque como mucho más permeable y conectado al parque y al espacio público de esa plataforma pública circundante. Fíjense que este es el museo original, que está ubicado rotado en la manzana, y que de alguna manera está totalmente negado hacia todos los puntos excepto a este. Entonces nosotros la idea era como abrirlo en este borde y dejar la posibilidad futuro de una ampliación de este otro sector. Este era el punto que a nosotros nos interesaba, es decir, este corte pasa por acá, y conectar este sector acá central de lo que es el hall principal del museo con este nuevo hall urbano. Entonces, acá tenemos el hall principal, que es uno de esos patios vaciados que empieza a funcionar casi como el articulador programático, el hall urbano doble altura y el programa cultural hacia el parque. Un punto clave a la hora de desarrollar un museo, en este caso nosotros estuvimos estudiando y analizando el Malva al detalle, muchísimos museos con lógicas de ampliación. Y un punto clave es manejar las circulaciones. En el museo tenés que manejar la circulación por donde accede el público, el área controlada del público, en el caso que se cobre o no cobre entrada, pero fundamentalmente para que nadie se robe una obra de arte. El acceso de las obras de arte, que tiene que estar protegido, y esa es una de las claves para que te presten colecciones internacionales, y el acceso a Cambioleta de lo que es el personal del museo. Nosotros cuando hicimos la propuesta organizamos esto, o sea, el sector propio del museo de reserva, talleres y exposición, y el bloque cultural en este punto. Ganamos el concurso y el día después del concurso nos ocurre esto. En ese momento tenemos que incorporar una araucaria centenaria. Entonces ahí nos dice el secretario de Obras Públicas, si bien no estaba definido en las bases, una araucaria que tiene más de 100 años, y habían empezado a tener como muchos cuestionamientos por parte de la población, de que se iban a talar todos los árboles y de que se iba a sacar esa araucaria centenaria que Claro, tenían. digamos, el detalle de esto es que la araucaria cae en el medio del auditorio. O sea, nosotros teníamos metido una araucaria de 50 metros de alto metida en el medio de nuestro auditorio, que no es que no lo habíamos tenido en cuenta, porque cuando vimos el proyecto, vimos el replanteo de árboles. O sea, obviamente que el proyecto te dejaba tirar árboles, no estaba puesto en la base como que lo tenías que mantener sí o sí, y nosotros, digamos, la eliminamos, y después nos dijeron, no, bueno, pero cambien el proyecto y ahora agreguen la araucaria. O sea, había que repensar todo de nuevo. O sea, está bien, nos daban el primer premio, felicitaciones y todo, pero había que ponerse otra vez a pensar un proyecto con la araucaria. Así que ahí tuvimos que volver al estudio, fue un momento crítico, digamos. Y fue una decisión política también que ellos no quisieron asumir porque se le iba a venir también toda la gente en contra. Entonces, bueno, nosotros estábamos con este planteo, con este partido que habíamos armado, y de repente aparecía la araucaria y nos destrozaba toda la organización programática que tenía. Entonces, bueno, empezamos ya a amigarnos con la araucaria y de alguna manera reorganizar este primer planteo y enrocar varios auditorios, o sea, darlos vueltas, y empezar a considerar este patio de la araucaria, que de alguna manera
después cuando lo empezamos a interiorizar en el proyecto, fue un espacio que se ganó. A veces estos desafíos que en un primer momento nos bloquean y medio que te descolocan, porque vos ya venís con toda una idea armada y lo que propusimos para el concurso, pero de alguna manera la propuesta ganó espacialidad, el área circulatoria no quedó tan comprimida en una función, digamos, tan técnica solamente de circulación, sino que la circulación ahora empezaba a funcionar en el borde de este patio, era un patio grande de 10 por 10, porque si bien la araucaria va a profundidad en raíces, pero de alguna manera teníamos que cuidar de que no se seque y no se nos caiga el árbol cuando esté construido. Y de alguna manera asumir el desafío de desarrollar técnica y programáticamente un auditorio permeable. Esto empezaron a hacer los primeros bosquejos de cómo se organizaba ese patio de la Araucaria. Nos venía muy bien también este patio de la Araucaria para organizar el bar y tener una expansión a ese sector. Y se empezó a transformar en esto, y la circulación ganó luz, ganó aire. Y de alguna manera el patio de la Araucaria nos permitió tener otro sistema de acceso por el parque, hacerlo mucho más permeable esa cara, y que el bar funcione de manera totalmente autónoma, incluso cuando el museo esté cerrado. Sí, esta experiencia sumada también a lo que vamos mostrando, y por eso recalco que en este caso el concurso fue vinculante y lo pudimos desarrollar nosotros. Es lo que yo digo, siempre hay cambios, ¿no? En este caso pareció Araucaria, en otro caso eliminaron las cocheras. El tema es quién lleva a cabo la modificación, porque en este caso yo creo que terminó siendo mejor la idea del patio de la Araucaria, y la verdad que el proyecto ganó, o sea, fue mejor. Al principio nos negamos, pero estuvo mucho mejor. Pero gracias a que también nosotros nos sentamos en el estudio y le empezamos a buscar la vuelta y logramos encontrar una potencialidad en algo que al principio terminaba siendo algo crítico, pero también creo que porque nosotros lo pudimos llevar a cabo y le pudimos encontrar la vuelta, por ahí a lo mejor anda a saber si lo agarra otro que terminaba haciendo, o a lo mejor destruir el proyecto. Yo creo que gracias a que el concurso fue vinculante y que esos cambios los fuimos produciendo nosotros, nos permitía no destruir la idea original y sí adaptar a los cambios que se iban dando. Entonces, de esa manera quedó organizado el subsuelo con un sistema de reservas, nos permitió armar un área de camarines, organizar en todo lo que es la planta baja, acá la parte, digamos, de talleres, pero en lo que ustedes ven azul, todo lo que es la circulación pública, el patio como expansión del bar. La situación del bar nos permitió organizar también todo lo que son las áreas de carga y descarga, todas las que son las partes, digamos, de servicio del bar. Y en las plantas altas, de nuevo, tener, digamos, toda esta conexión con el patio, en este sector, las áreas administrativas, el Zoom y la biblioteca. Y a su vez, en este desarrollo de proyecto nos permitió ganar un espacio que nosotros no lo habíamos contemplado al principio, que es una terraza mirador con un sistema, digamos, de montacargas del bar para organizarse áreas de cócteles o espacios de inauguración de distintas muestras en esta terraza que mira hacia toda la ciudad de Rosario. Entonces, esto nos quedó organizado después de entender el desafío, digamos, de este auditorio permeable, transparente, con una doble capa de vidrio, y ganar la terraza mirador, consolidar esta plataforma pública y hacer todo este fuelle mucho más permeable, que los espacios culturales, en esta parte de acá se encuentra el auditorio, tener este nuevo acceso al patio de la Araucaria y al bar, organizar el acceso posterior, digamos, con distintas escalas de espacio público y permeabilidad en el hall, no solamente atacarlo por el frente actual del museo. Acá vemos el acceso por el hall cultural, acá el enlace, digamos, o la articulación con el museo existente, y de este otro sector de la derecha, el auditorio. Este es el hall actual, digamos, del museo y la conexión con lo nuevo propuesto. Un auditorio más versátil, nos imaginábamos, por ejemplo, la presentación de un libro que no necesitas oscurecer, o música de cámara, y que de alguna manera las personas que están transitando acá por el espacio público ven que hay algo más, que sucede en otros programas ahí adentro, y no una pared que te bloquea todo y que casi que genera galarte como una situación elitista que solamente lo ve o lo accede la persona que entra dentro del museo. La nueva espacialidad del patio de la Araucaria, las nuevas salas de exposición, la biblioteca en la planta alta,
en conexión hacia acá con el Zoom como parte también de la biblioteca. Y bueno, y después fue el aniversario de los 80 años, armamos unas maquetas, unas presentaciones de cómo este museo empezaba a crecer, la posibilidad que hasta incluso que se pueda hacer por etapas, una primera etapa que podía ser la ampliación del museo y una segunda etapa con este otro sector. Y después surgió, bueno, el desarrollo del proyecto ejecutivo. Nosotros hicimos el ajuste de anteproyecto para saber cuánto iba a salir la obra propiamente dicha, y después se decidió hacer el desarrollo ejecutivo y hacer la primera licitación que se fue licitando, se licitó por parte, la única parte que se licitó fue todo lo que es el proyecto de estructura, y esta era la araucaria, que nosotros la fuimos a medir, incluso la replanteamos, una araucaria que tenía como unos 2 metros de ancho. Ahí está Pablo y Mauro abrazando la araucaria centenaria. Después de aquel evento donde las araucarias nos quedó en el medio y tuvimos que recalcular todo el proyecto, después le terminamos quedando la araucaria, pero siempre nos reímos de la anécdota de la araucaria porque terminó siendo como una cosa característica del proyecto y tuvo una historia también rara, ¿no? Porque fíjense todo lo que pasó después. Después empezó, el día que nosotros fuimos y firmamos el contrato para hacer el desarrollo ejecutivo, esa noche hubo una tormenta muy fuerte, con vientos muy fuertes, y pasó esto. Se cayó la araucaria antes de comenzar la obra. Y fue un nuevo recalculando. Después de 100 años intacta, una tormenta tira la araucaria y casi como que era todo digamos, el punto fuerte que tuvimos para recalcular casi todo el proyecto, y que de alguna manera nosotros creemos que ganó muchísimo en espacialidad, pero se fue la araucaria. A todo esto yo creo que hay algo místico ahí, porque la anécdota en realidad fue que el viernes, o sea, nosotros fuimos un viernes a Rosario, firmamos el contrato, nos contrataron para la licitación, la obra, todo, y el sábado fue la tormenta y se cayó sola la araucaria. O sea, que yo digo, fíjense cómo a veces las imprevisibilidades de la vida te van pasando estas cosas, que le dedicaste tanto tiempo a algo, que no lo habías tenido en cuenta, pudiste lograr un proyecto y de golpe te pasa esto y vos decís, no, otra vez, o sea, otra vez todo de nuevo, es como fue muy raro. Por otro lado, es bueno, o sea, es bueno que se haya caído antes de comenzar la obra, porque si se caía cuando comenzaba la obra, iba a ser culpa del proyecto, o de la empresa constructora. Y por otro lado, que se cayó hacia el otro lado del museo, pues si se hubiese caído por el lado del museo, le rajaba toda la pared. Y ahora estamos en esta etapa, que es la Recalculando 3, que esto es de ahora de febrero del 2020, que por las crisis económicas se frenan las obras del Castañino, y de alguna manera un proyecto que nosotros lo queríamos mucho porque tuvimos la posibilidad de que el concurso sea vinculante, de que tuvimos el control del proyecto en el desarrollo, ya se podía empezar a construir. De hecho ya habían hecho el cerco de obra y demás, pero bueno, nosotros cuando se hace este tipo de obras públicas, a veces hay decisión política que en un año se hace, como Villa Olímpica, si no se pierde la sede del gobierno, la sede de las Olimpiadas, o estas otras, que a veces se aporta a la cultura. Nos pasó entre medio del desarrollo, digamos, del proyecto, que cambiaron todos los cuadros políticos, tanto provinciales como municipales, que se había armado como una conexión que eran los que aportaban los fondos, y más la comisión, digamos, ¿cómo se llama? La de Castañino, la Fundación Castañino, que había hecho una gala, recolectó fondos y todo. Pero bueno, ahora nos encontramos en esta instancia, que es por un lado la pandemia y por el otro lado la crisis económica del país, en el cual se ha frenado. Y bueno, esperamos que pero de alguna manera también vuelva a futuro. Sí, de alguna manera también me parece que está bueno mostrar o intentamos mostrar cuántas variables entran en juego, porque por ahí uno también en la facultad a veces está como muy pensando en que tengo que dibujar bien una planta, hago unas lindas imágenes y ahí tengo un proyecto de arquitectura, pero en realidad la arquitectura tiene un montón de variables, desde lo social, lo político, vimos lo del río, las viviendas, acá la política, la araucaria, o sea, hay un montón de variables que juegan y uno está ahí como en el medio intentando hacer buena arquitectura y tratando de luchar con todas esas fuerzas que te van tironeando. Y bueno, creo que el desafío está en tratar digamos,
de poder balancear esas fuerzas para que el proyecto no termine siendo cualquier cosa, y bueno, pero es inevitable, ¿no? Desde tener un presupuesto hasta una cuestión política, digamos, el tema es cómo poder llevar a cabo esos cambios y tratar de salvar siempre un poco la arquitectura o las ideas, un poco el tema de siempre. Bueno, eso era un poco lo que, bueno, era lo que les queríamos compartir de esta experiencia, de las buenas noticias y los sinsabores también de hacer y tener la posibilidad de desarrollar concursos en un contexto de provincia y de país también, que muchas veces las obras no se construyen. Y era un poco eso. Después tenemos un poco, pero me parece que ya no acá Mauricio pregunta si vamos a mantener el patio de la Araucaria. Obviamente que sí, se mantiene. Claro, plantaremos una nueva, o otra. Verde. Vamos a poner algo que sea simbólico, pero el patio queda y de acá 100 años veremos un nuevo árbol ahí que no sé qué, crecerá y ya está. Nos reíamos porque decimos, bueno, con los troncos de la Araucaria caída, hagamos unos bancos, por lo menos, y los ponemos todo el museo con los bancos con troncos, ¿viste? Es como mantener el espíritu de la Araucaria muerta. Ahora estamos en la etapa en la cual se extrajeron muchas especies de vegetación para poder empezar a hacer replanteo de la obra y se frenó la obra. Entonces, bueno, siempre que se toca vegetación es un tema bastante polémico en la sociedad. He visto varias noticias en cuales dicen, bueno, sacan los árboles para producir todo cemento y ahora no están haciendo nada. Entonces, bueno, te quedan como esas experiencias un poco truncas. Vamos a ver qué sucede. En las derivas de la política y lo que sucede de rompe y porrazo, todo puede suceder, de rompe y porrazo no pasa nada. No pasa nada. Es un buen lugar para poner la pluma, por ejemplo, el patio. Claro, exactamente. La pluma de la construcción. Después no la podés sacar. Sí, suele suceder. De hecho, la escalera nosotros la habíamos pensado como una pieza, para no tener que colgarla, como una pieza metálica, como si fuesen unas barandas vigas. Y después el tema era que después de la construcción de hormigón iban a tener que meter la escalera. Entonces, por la Araucaria se reformó todo eso y la escalera después se hizo in situ. Bueno, ahora se podría volver al paso anterior. Muy buena charla, chicos. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Impresionante. No sé si hay preguntas me imagino que sí. Sí, ahí se está sumando alguna pregunta, pero si quieren agregar alguna más en el chat pueden ir sumando. A mí, la verdad, muchísimas gracias por la charla, me encantó el final y un poco también el testimonio de todo lo que mostraron. Pablo Méndez Reta tiene una frase muy linda que es que el rol de la arquitectura no es ordenar las cosas y determinar cómo tienen que ser las cosas, sino albergar la imprevisibilidad de la vida. Es decir, aceptar que la arquitectura no puede definir cómo debe ser todo, sino hacerse amigo de esa cosa que ahora actualmente vivamos, que lo que te imaginabas que iba a ser hace 2 meses cambia completamente, y la arquitectura y los proyectos que mostraron ustedes tienen como esa riqueza, que se bancaron unas historias y unos cambios increíbles. Y leo alguna pregunta que hay acá. Acá Santiago Rostán dice, me gustaría si pueden comentar algo sobre el concurso del Centro Cultural Comercial y Residencial Paseo Güemes. De la cárcel de Güemes. Sí, bueno, por ahí no lo mostramos ahora porque fue en el 2013 ese, uno de los primeros también que hicimos. Está en la página web si lo quieren ver también. También un desafío interesante de algo nuevo con algo viejo, ¿no? O sea, recién mostramos el museo, la preexistencia del museo con la ampliación del museo. Y el de Güemes tenía la dificultad de la vieja cárcel, ¿no? Ese viejo bodoque de ladrillo, y la nueva propuesta que era unos bloques de vivienda que había que incorporar. 10.000 metros cuadrados de vivienda. 10.000 metros cuadrados de vivienda. Y poner en valor todo ese edificio ladrillero muy interesante. Fue un desafío interesante. Lástima que después no quedó en nada. Pero también, digamos, en otra charla también mostramos un poco ese proyecto. Yo creo que también siempre nosotros intentamos, en este caso de Güemes, siempre tratamos de como meternos a tratar de estudiar todas las variables, más allá del programa. Qué sé yo, te piden un proyecto, un paseo comercial, residencial, digamos, tratar de estudiar todas las variables. Fíjense que trabajamos en Rosario, al lado del borde de Riachuelo, en el sur de Buenos Aires. Y en este caso en Güemes era como tratar de descubrir cuál era la lógica urbana de implantación del edificio en relación al barrio,
generamos una pequeña plaza en la esquina, en función de las orientaciones también, cómo los edificios podían tomar mejores orientaciones, apuntar hacia el norte. Digamos, siempre cuando trabajamos en todos los concursos tratamos de que las dinámicas de las cosas que pensamos no sean miradas solamente desde una lógica, ¿no? Me interesa, no sé, la vivienda y ya está, la tipología, sino, está bien que a mí cada uno de nosotros nos enriquecemos diferentes áreas. Yo por ahí, Sí, tampoco tenés concurso de vivienda así todos los meses, uno también va agarrando un poco lo que hay. sí, sí. Pero digo, también estas mixturas de uso, en el caso de ese Güemes, que era un paseo comercial, que era cultural, que eran viviendas, aparecen como muchas cosas en juego. Y también nosotros como profesionales tratamos de tener una mirada también holística, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me interesa un poco el paisaje, Maricruz por ahí tiene una cátedra más de arquitectura doméstica de vivienda, Mauro y Juan en arquitecturas por ahí de nivel 3 y 5 que ven más tipo. Igual eso no es excluyente. No, pero digo, por ahí uno se va también como enriqueciendo las diferentes miradas para tratar de que siempre los proyectos sean, digamos, tengan una mirada holística que abarque muchos temas, no solamente lo que te pide el promotor o no solamente una cuestión urbana. Y yo creo que todos nuestros proyectos van por ahí, como tratar de resolver o de pensar o de discutir todas esas dinámicas, ¿no? Yo me gustaría hacer un comentario en relación, a nosotros nos interesa mucho la cuestión de la consolidación de escuelas, y sobre todo pensando que hay escuelas de arquitectura, ¿no? A eso me refiero, y pensando que hay un montón de alumnos que están haciendo tesis y que los están escuchando, tal vez están como más ajenos al fenómeno que sucedió en todos esos años, que la gente de Buenos Aires básicamente empezaba a odiar a Córdoba por la cantidad de estudios de gente muy joven que empezaba a ganar concursos. Ustedes estuvieron ahí en el primer frente de batalla, pero también hubo un montón de colectivos de arquitectos que empezaban a tener una mirada sobre los proyectos, una mirada instrumental sobre la forma de desarrollar proyectos muy concretos y una síntesis que para la lógica del concurso y los tiempos era como muy, como lo diríamos, efectiva. Y eso también es interesante, me parece, porque ahora también todos ustedes están en la academia, están en la facultad y están formando gente. Y es como la renovación lógica y deseable de nuevas generaciones de arquitectos. ¿Qué reflexión les cabe en relación a eso? O sea, ¿se sienten parte de una generación? ¿Entienden esos cambios de, por ejemplo, cuando ustedes estaban en la facultad de alumnos y lo que ha sucedido de ese tiempo a esta parte, con su práctica inclusive profesional? ¿Qué opinión tienen de ese fenómeno más generacional, por así decirlo? No sé, ¿querés decir algo vos, Pablo? Yo personalmente creo que, no sé si es una cuestión de época, quizás es como que me da la sensación, o sea, es una opinión personal, que se visibilizan más los equipos y que de alguna manera se trabaja como muy horizontalmente, digamos, nosotros cuando no es que hay una cabeza de equipo y el resto de alguna manera va probando distintas opciones o responde a alguien, sino que esta lógica horizontal de alguna manera creo que te lleva a bajar ciertos egos, que es algo como muy, muy propio de la disciplina también, y que de alguna manera es no enamorarte de las ideas propias, sino de consensuar y que justamente la sumatoria de las distintas capacidades sean superiores a las propias individualidades. Yo creo que de alguna manera, esto que recién mencionaba Cristian, de eso que vos decís del fenómeno Córdoba, también yo lo vi en Buenos Aires, hay muchos estudios muy jóvenes que incluso por la propia posibilidad que tienen en Buenos Aires han desarrollado cosas ya sea por concurso o de manera de encargo directo muy interesantes y que empiezan a ser identidades colectivas, no unipersonales. Creo que en ese sentido lo colectivo aporta un montón. Y por otro lado, las redes. Recién ahí preguntaban de cómo fue empezar a concursar. Y fue un poco también la energía de la facultad, de los docentes. Yo me acuerdo siempre bueno, nosotros empezamos concursando con el arquitecto Germán Baigorri cuando estábamos en cuarto año, quinto año de la facultad, hicimos como 10 concursos como colaboradores. Y en esas redes fue empezar a hacer una inscripción, la inscripción
en lo personal, en el taller mediterráneo, que yo siempre, es como digo, es como mi casa, de donde yo de alguna manera fui haciendo como mis primeros pasos también en la docencia, de ver no sé, a Lale, a Cristian, que siempre pegaban todos los concursos y de alguna manera voy a decir, yo también quiero eso, yo también quiero experimentar lo que es el concurso. De alguna manera me parece que se canalizan energías muy lindas y se va creciendo y es una gimnasia. Creo que el concurso de alguna manera es hacer, hacer y hacer. Sí, pero creo que hay creo, o sea, en nuestro caso, por nosotros dos o por los 5 que estamos en el estudio, hubo como una cosa de un contagio, de una energía que la facultad nos daba, que era como, no sé si, primero en modo alumnos, y después también cuando fuimos adscritos, que seguíamos participando en diferentes clases. Yo me acuerdo que hubo una época, o años, no sé si fue en el 2009, cuando estábamos haciendo tesis, que hacíamos todos los workshops, íbamos a todos lados, ¿viste? Y había como una energía de querer hacer cosas, que después cuando salimos de la facu, la quisimos mantener. Y esa lógica de hacer cosas y querer todo el tiempo proyectar, le encontramos la beta en los concursos, y fue como esa lógica. Pensemos en esto, ¿no? O sea, en el workshop, que por ahí en una semana condensas mucha energía y laburas en grupo, bueno, el concurso en otra escala, pero es lo mismo, o sea, en un mes, una dinámica potente sobre un tema, le metes pila y lo cerras. Después, bueno, te va bien, te va mal, qué sé yo. Pero digamos, esa energía que encontramos en la facu, en el espacio académico de la facultad, con la experiencia que hemos tenido, fue como continuarlo en esta dinámica ya de, bueno, en el estudio y los concursos. Y yo creo que desde el día de hoy, se sigue manteniendo esa cosa del fervor de decir, che, bueno, a ver, le damos la base, la primera reunión cuando nos juntamos a ver de qué va el tema, ¿viste? Es como toda esa energía que hasta el día de hoy se mantiene. Y también la facultad y las cátedras en las cuales nosotros nos formamos, de alguna manera nos contagió esa energía y nos formó en lo que es la idea de partido, tomar posición frente a un tema. Y eso también tiene que ver con ese ejercicio que nosotros hacemos de manera natural, digamos, en el concurso, de poner todas las posibilidades sobre la mesa y empezar a escribir posibilidades y hacer síntesis, porque básicamente es con una idea muy fuerte de pegar al grano, digamos. Muy bien. Yo me queda para la próxima vez que los invitemos, me van a tener que contar de la mezquita, que me súper interesa qué hicieron ahí, cómo fue el proyecto. Pero Pudimos probar tu saco, pero nos quedó grande, Nahuel. Pudimos sacar el mundo árabe, pero no pudimos. No, hay una cosa muy particular que te decía, que los concursos acá en Argentina en general no son vinculantes y ponen unos desafíos impresionantes de proyecto que realmente, sí creo que hay algunas cosas, afinidades que vamos aprendiendo entre todos, es esa potencia que tienen que tener la claridad de las ideas y los partidos de los proyectos por sobre el detallito de si va a ser, incluso de qué material el proyecto, nada, todo cambia, salvo las ideas fundamentales que permiten que el proyecto se mueva para adelante. A mí me pareció súper linda su exposición y súper clara en ese sentido. Y me quedaba, un poco, haciéndome un poco de tema, pero me parece que eso tiene un poco que ver con quizás cierta comunidad o ideas comunes que hay en Córdoba. Pero no, quería aprovecharlas para ustedes, ya que estamos ya cerrando esto, y hay una pregunta que a mí siempre me interesa para los propios alumnos, que es, llega un momento, te recibís de arquitecto, y en muchos casos yo por lo menos no tenía ni familia con plata, ni gente conocida, ni nadie que quisiera una obra, y el desafío de encontrar de repente una carrera con unos egos tremendos y una expectativa de proyectos gigante a la nada de la profesión, de encontrarte en situaciones a veces muy complicadas. Y quería saber, si también para ayudarlos a los alumnos, si habían encontrado a lo largo de estos años algún aprendizaje de cómo arrancar con la profesión y cómo explorar esa incertidumbre de la vida profesional más allá de lo académico. Si tiene algún pensamiento, alguna reflexión. A ver, yo creo, de la experiencia nuestra, creo que hay una cosa que, digamos, más allá que el año académico de formación termina cuando vos te dan el título, en realidad la formación no termina nunca. Me parece que nosotros hasta el día de hoy seguimos como estudiando arquitectura en la diaria, ¿no? O sea, creer que porque te dan el título y te gradúas terminó tu formación, me parece que eso es lo que nosotros, digamos, creo que nos seguimos, por eso yo decía eso, que cuando salimos de la facu seguimos con esa energía de querer haciendo cosas, más allá que ya nos recibimos, ya teníamos el título y todo, pero no es que dijimos, listo, me he hecho, ahora soy arquitecto y ya está.
Y creo que la primera recomendación podría ser esa, no quedarse como que, bueno, ya ahora estás a punto de presentar tu tesis y todo te aplauden, todo, no. O sea, recién está empezando la cosa, ¿no? O sea, recién ahí empieza el juego. Ahora tenés un papel más que te permite jugar, pero el juego empieza ahí y no tenés nada todavía. Yo creo que eso, digamos, yo recuerdo siempre que nosotros cuando abrimos nuestra primera oficina en el 2010, lo primero que hicimos fue, es gracioso esto, pero fuimos a una imprenta, imprimimos unos folletitos que decía pasaron de planos y nos fuimos en colectivo a los CPC a dejarlos en las oficinas de obras privadas y después volvimos al estudio a sentarnos que nos llamen. Y así la gente nos llamaba y nos empezaba, bueno, tengo un relevamiento, qué sé yo, pero es como salir nosotros a buscar el trabajo, no es que nos sentamos a esperar que las cosas nos lleguen. Desde esas cosas sólidas, como los concursos que también son una búsqueda de clientes. El concurso es una oportunidad también para buscarnos trabajos. Hay una cosa que capaz que los chicos no conocen, yo admiro, lo dijeron recién en la charla, el fervor y la energía y el amor que tienen y la pasión que tienen por el proyecto, por la arquitectura, y creo que no es un dato menor todo el itinerario de viajes que han hecho siempre, primero en paralelo con la facultad y después ya como profesionales, itinerarios para ver arquitectura. Yo creo que uno le hace una extracción de sangre al estudio Carvalho Ratti y salen tipologías, salen ese tipo de cosas, no salen plaquetas. Si nos pueden contar esa parte, porque si vieron obras de Le Corbusier en la India, estuvieron en Tokio, hicieron un peregrinaje que también habla de esa búsqueda por un conocimiento aumentado. Bueno, sí, creo que, pero porque también, a ver, particularmente hablo por mí, por Maricruz, pero también hablo por todos los integrantes del estudio. Yo tengo la suerte de trabajar en el estudio del colectivo. Realmente nos gusta mucho lo que hacemos, o sea, realmente somos apasionados. Yo soy arquitecto desde que me levanto hasta que me voy a dormir, cuando duermo también. O sea, soy arquitecto siempre y me apasiona la arquitectura en todas las dinámicas. Y viajar, como bien decía Cristian, también es una oportunidad, obviamente, para salir un poco de tu rutina diaria, pero para seguir también conociendo el mundo. Yo siempre pienso que el mundo es tan diverso y tiene tantas cosas que nos puede enseñar, que en cada esquina podés aprender una lección de arquitectura, acá en Córdoba, o si te vas a India, ¿verdad? Entonces, también hay que estar despierto para eso. También hay que estar con las antenas paradas, porque si no vas caminando por la calle como si nada, y hay que estar despierto para poder aprender esas cosas y absorberlas. Y a veces... Sí. No, digo, hemos viajado y hemos tenido oportunidad también de intentar ir a lugares extraños, por decir India, por decir Marruecos, por decir, qué sé yo, China o Japón, en búsqueda también de experiencias distintas, de arquitectura por un lado, pero también de cuestiones culturales y sociales que salen un poco de tu realidad. Y después, bueno, te van quedando cosas, ¿no? Que uno va aprendiendo. A mí, en lo personal, me fascina, hay una cosa que me fascina y ahora que estoy en cuarentena lo hago con el Google Street View a veces para las clases de Arquitectura 2, de eso de buscar esas arquitecturas domésticas que están perdidas por el mundo. Es algo que siempre antes de un viaje me gusta hacerme como el listado de cosas que voy a ver, y a veces la obra de arquitectura es la excusa que te lleva a lugares no turísticos y te permite ver como otras caras de la ciudad. Nos pasó, creo que cuando fuimos a ver la obra de Le Corbusier en India, el foco era la obra de Le Corbusier en Ahmedabad y la obra doméstica, que era casi como la búsqueda de Santo Grial, y después en esa búsqueda de esas obras te sorprende la ciudad misma, la cultura, digamos, como que a través de la obra entras hacia otro lado, y lo mismo nos pasó en Japón, que ibas a ver, no sé, estas casitas chiquitas de estos arquitectos y arquitectas japonesas de ahora súper contemporáneos, y terminabas en un barrio y todo el ambiente era, de alguna manera te atravesaba mucho más que la propia obra. No sé, a mí me parece que el viajar es como el viajar y croquisar las obras, más que fotografiarlas, es una manera de que lo interiorizás y te queda grabado a fuego, porque la experiencia es algo insuplantable. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero yo por mi parte les quería agradecer muchísimo por la charla y invitarlos a que se pasen de nuevo alguna vez. Fue un placer, la verdad. Y gracias a ustedes, estamos acá, es como gente muy querida, ¿no? O sea, la verdad que siempre... Ahí lo veo a hablar, ahí está Paulina que apareció. Sí, Pablo y Marichu, los felicito a ustedes, a Sigfrido, Mauro, Juan, el Dani, Nacho, el Willy,
El Willy, el Willy, el Guille. Y no, estaba pensando de que además hay una historia previa, una paleontología de lo que han mostrado, que es la del trabajo de tesis de ustedes, que fue excepcional, y que a veces estaría bueno que también lo mostraran, ¿no? O sea, que una futura etapa estaría como interesante, porque fue un trabajo de un antes y un después en la manera que nosotros empezamos a pensar esa área del este de la ciudad de Córdoba, que es muy, muy interesante, muy didáctico aparte. Claro. Bueno, fíjate vos que ahí ya en ese momento había como una cosa de que nos interesaba, porque por ahí yo creo que también hacer una tesis o hacer un concurso son también oportunidades para descubrir cosas que vos no conocés. Yo creo que también, más del proyecto en sí. Y cuando también nos generamos la tesis, era una escala enorme, un proyecto urbano, territorial, paisajístico, pero dijimos, bueno, vamos para adelante, porque era algo como también una oportunidad de ensayar o ir hacia lugares que por ahí no estamos, o no nos sentíamos cómodos, o no estamos acostumbrados, y era una oportunidad para meternos. Bueno, hasta el día de hoy con los concursos nos sigue pasando lo mismo, con algunos trabajos, o sea, también tratamos de encontrar en que cada ejercicio proyector sea una oportunidad para conocer algo nuevo, para estudiar algo nuevo. Bueno, es una dinámica diaria. Está bueno eso de sentirse incómodo de tanto en tanto. Nunca Sí. sentirse Claro, sí. extremadamente confortable. De una, totalmente. Programas nuevos, proyectos nuevos, siempre son como desafíos que de alguna manera te llevan a estudiar y a investigar. Porque en los 6 años de arquitectura no proyectas todos los programas posibles. Es como saber cómo querés accionar y después la escala puede ser de 50 metros a 160.000 metros. O sea, no es una cuestión de escala la problemática. Es saber cómo querés operar sobre eso. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, chicos. La verdad que fue fantástico. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, Muchas yo gracias. también los quería felicitar. Gracias, Ale. Gracias. No hay que agregar mucho más, salvo que la curiosidad, como lo muestran ustedes, es un recurso urbano renovable. Sí, un gran motor, una gran nafta. Así es. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Ya nos encontraremos por los pasillos de la FAO de nuevo pronto. Ojalá, sí, presencial con cerveza posterior y como debe ser. Sí, como tiene que ser. Saludos, gente. Bueno, Felicidades. chao Marcelo, gracias también. Saludos. Chao, Pablo. Chao, Marichu. Gracias. Chao Javi, gracias. Gracias. Nos vemos.